Hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Y quisiera empezar con una historia que tal vez todos conocen, pero se cuenta que una mamá llega a ese hijo que todavía vive en la casa, que tiene más o menos 40 años o un poco más, un poquito bombril, y está ahí en la casa y llega y la mamá y se acerca y dice: hijo, tienes que ir hoy a la iglesia, levántate, hoy es domingo, es el día del Señor, tienes que ir a la iglesia. Y el hijo está ahí en esa depresión, ¿no? En la tristeza, y le dice: mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Y dice: no, tú tienes que ir. Y entonces el hijo le dice: bueno, dame 3 razones para ir. Y dice: bueno, hijo, la primera razón es que hoy es día del Señor. Es tiempo para alabar al Señor, para gozarnos en su presencia. Tienes que ir a alabar al Señor, es domingo. Dijo: no, esa razón no me convence. Dame otra razón. Bueno, hijo, tienes que fortalecer tu fe. Oye, la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregar, porque eso hace que nuestra fe se anime, que podamos regocijarnos al Señor. Así que tienes que ir a la iglesia. Vamos, levántate. Dice: no, dame otra razón. Y entonces la mamá le dice: pues hijo, tú eres el pastor, tienes que ir. Ok, a veces nos pasa lo mismo. Llegan momentos en la vida en que estamos en depresión, que no queremos levantarnos, que no queremos hacer nada, que como que todo el mundo está en nuestra contra, que todo se nos vuelve oscuro. Y es como cuando uno tiene unas gafas oscuras, ¿no? Que todo alrededor es oscuridad. Ahora, el tema es que la depresión no es algo tan anormal. Yo creo que una de las cosas más frecuentes en la vida y con la cual a veces nos vamos a vivir enfrentados es a la depresión. Hay personas que viven momentos de depresión, ¿ok? Ya sea por una circunstancia, por una pérdida, por una decepción amorosa, por la tristeza de la partida de un ser querido. Otras personas que viven con la depresión toda su vida. Y hay personajes que tal vez vemos reír. Yo no sé si conocen a Suso el Paspi, ¿ok? El personaje real se llama Danny Hoyos. Y una de las cosas que él ha confesado es que él vive con la depresión constante. Es algo que tiene que luchar. Y uno diría: ¿qué le pasó? No, toda la vida vive con eso, ¿ok? Es más, hay otras personas que se han quitado la vida, como Robin Williams, que fue un actor famosísimo y también sufría en grandes procesos de depresión. Y otros personajes que tal vez conocemos. Bueno, no soy fanático de algunos de ellos, pero por ejemplo Justin Bieber, otros personajes, J Balvin, Nicky Jam, Shakira. Bueno, personajes que uno diría: oye, pero uno los ve exitosos, con esa plata uno cómo va a deprimir, en esa casa que vive. No, yo quisiera tener esa depresión, ¿sí o qué? Uno diría: pero por favor, en esa vida que tienen. Pero detrás de eso viven unas personas que están luchando día a día con el tema de la depresión, de cómo superar esos momentos. Así que la depresión es algo que vamos a tener que vivir. Sí, tal vez de una manera u otra, tal vez en una medida pequeña o en una medida mucho más alta, pero vamos a estar ahí enfrentados. Y los grandes peligros de la depresión es dos. El primer peligro de la depresión es no reconocerla, no darnos cuenta o no aceptar que estamos deprimidos. Y ese es un problema, porque en nuestra cultura cristiana, mire, hay una canción muy vieja que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Qué canción más terrible. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Cristo estuvo triste. Es más, uno de los grandes momentos de tristeza y de depresión del Señor fue justamente el Getsemaní. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Ahí en Mateo capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. En otra versión me encanta porque dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y una persona deprimida es esa, que tiene una tristeza tan grande que ya no tiene ganas de vivir, que le ha perdido sentido a la vida. Entonces, este no es el paradigma de los famosos predicadores de hoy en día, ¿no? De esos que todo el tiempo, yo les he hablado de los predicadores con las 4 Fs. La primera es que siempre están felices. ¿No lo he visto? Con una sonrisa y todo alegre y actitud positivamente positiva, y todo el tiempo están felices. La otra F es que son supremamente famosos. Oye, eso donde llegan y a veces no dicen nada y la gente ya está: ay, dijo amén, nunca había escuchado esa palabra. No, es que como dice el amén. Oye, eso es como cuando usted está enamorado de alguien, ¿no? Ay, cómo camina, cómo respira. Esa fama hace que cualquier cosa que diga. Y a veces cuando digo: oye, estuvo predicando tal, ¿y qué dijo? No, solo leyó un versículo. No, pero es que esa manera de leerlo, al final no es tanto lo que dice, sino la fama que tienen, ¿ok? Y a veces, claro, eso hace que uno dice: wow, ¿cuántos pueden llegar al nivel? Entonces, primero, son felices o siempre se muestran felices. Segundo, famosos. Tercera F, financieramente ricos.
y muy ricos, ¿no? Entonces muestran el Rolex, los zapatos Ferragamo, no, yo Armani, no. Uno diría, wow, ese nivel. Esos personajes de hoy en día que son famosos, usted no los ve hablar en un Renault 4 GT, ¿okay? No los ve hablar en cualquier cosa, no, el super nave, la super casa con los super amigos y sale con su permiso. Pero están ahí como que todos los super, no, la riqueza, eso polula riqueza. Y vi alguna vez a uno de esos predicadores que decía, es que no es lo mismo una unción con un saco cualquiera que con este, mire, y mostrar la marca, wow. Yo no veo a Jesús actuando de esa manera, ¿ok? Y la última F es que nunca son feos. Oye, son bonitos. Uno dice, ¿dónde está el predicador chaparrito, feito? No, todos son lindos, bonitos y un montón de fans. Y uno diría, wow. Uno ve que Jesús sí fue un Jesús que mostró tristeza. Y que nunca mostró tampoco opulencia, riqueza. Y no porque la riqueza sea mala, pero cuando alguien dijo, Señor, te seguiré, dijo, las aves tienen sus nidos, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El tema de esto no es riqueza. El tema de esto es cumplir el propósito de Dios. Pero el paradigma de la iglesia moderna es que un cristiano siempre debe estar feliz, que debe procurar ser famoso, que financieramente tiene que ser rico. Y claro, todos vamos detrás de eso. Y el tema es que la tristeza y aún la depresión es algo que podamos vivir. Ahora, eso nos lleva al segundo problema, y es que cuando vemos a alguien deprimido lo menospreciamos y no le prestamos atención. Y por favor, somos tan irrespetuosos que si alguien está diciendo, estoy deprimido, ay, deje la bobada, vamos a hacer eso. No, por favor, tiene una situación que es real y que es delicada. Usted no puede llegar a un paralítico y decirle, deje la bobada, venga, camine. Oye, el tema no es que vaya a caminar, es que no puede, si me hago entender, pero sonría. No, pero perdón, está viviendo un momento de depresión. Y a veces ese irrespeto hace que no tratemos la depresión con la seriedad que tiene. Y uno de los problemas del depresivo es que nadie lo toma en serio y cree que está haciendo un chiste o una broma. Y después cuando vemos que se quitó la vida, cuando vemos que pasó algo más serio, uno dice, ay, no sabíamos. Oye, ¿y por qué lo hizo? Oye, nunca prestaste atención. Así que la depresión es una enfermedad tan seria como el COVID, como cualquier enfermedad. Es algo que puede llegar a destruirte, que si no la sabes trabajar o la sabes manejar, puede llegar a enfrentar circunstancias difíciles. Y el tema es, bueno, ¿cómo abordamos a alguien que está viviendo momentos de depresión? Y para eso, aquí en la iglesia hemos hablado por lo menos 2 veces más de depresión. La primera vez hablamos en el caso de Elías. ¿Recuerda cuando Elías siente depresión y se va ya y dice, yo me quiero morir, no, basta ya, Señor, quítame la vida? Otra vez está viviendo un momento de depresión. Y Dios no llegó a decirle, deje la bobada, no. El Señor trató con él de una manera muy bonita. Si usted quiere ver esa historia, por favor en YouTube se suscribe, ahí está, la depresión, cómo tratar la depresión en la vida de Elías. Otra vez vimos también la depresión, o alguna vez más vimos la depresión, es en la vida de David, estudiando uno de los salmos lindos, el salmo creo que 41 y 42, un salmo hermoso sobre la depresión. Y hoy vamos a hablar de la depresión, pero vamos a tomar un personaje que yo llamaría la primera persona con síntomas de depresión, la primera persona en la historia que enfrentó la depresión. Así que vamos a hablar de Caín. Y yo quiero invitarles para que vayamos allá al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer solo algunos versículos, del verso 3 al verso 7, aunque solo vamos a predicar del verso 5 al 7, pero vamos a leer desde el 3 para entender un poco más el contexto. Dice así la palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Creo que en la Biblia aparece aquí el registro de la primera persona con depresión. Ahora usted dirá: pastor, ¿y cómo sabes que he estado deprimido? Bueno, por varias razones. La primera es que el que está viviendo momentos de depresión se le nota en la cara. Una persona deprimida se le nota en sus rasgos. Intenta reír, intenta sonreír, pero tú sabes ahí, detrás de esa mirada, detrás de esa sonrisa, tú notas una depresión. Una persona deprimida automáticamente
cambia aún sus facciones, aún la postura de su cuerpo. Y por eso dice la Biblia que no solamente se enojó, sino que decayó su semblante. O sea, su misma mirada, su misma manera de colocarse físicamente denotó esa tristeza. La segunda característica es el enojo. Ahí lo vemos airado. Y por eso tú ves que Caín está ahí airado. Ahora, la pregunta es, ¿qué provocó la ira de Caín? ¿Qué hizo que Caín se airara y que estuviera decaído, que estuviera entristecido? ¿Qué fue eso? ¿Por qué estaba decaído? ¿Cuál fue la razón? Bueno, uno diría porque la ofrenda no fue agradable al Señor. Muy bien. Una de las cosas que llevó a la depresión y a la ira de Caín fue el rechazo. El sentir que su ofrenda no fue aceptada. Fue ese sentirse rechazado, fue ese sentir que su ofrenda no fue estimada. Y muchas personas entran en depresión por eso, porque alguna vez vivieron un rechazo, tal vez un rechazo amoroso. Otros viven un rechazo laboral, los echan de la empresa y nadie se va feliz. Ay, qué bueno salí. No, para muchos entran en una depresión, porque se sintieron rechazados, porque sintieron que alguien lo hizo mejor. O cuántos entran en depresión porque perdieron algo, un ser querido, porque perdieron una relación, una vida, un negocio. No creo que nadie esté feliz porque perdió un montón de dinero y está ahí contento. Dice, no, he caído en depresión. Entonces esas pérdidas, esos momentos de rechazo generan depresión. Y eso estaba viviendo Caín. Caín estaba viviendo ese momento. Ahora, ¿qué pasó con ese rechazo? Ese rechazo lo llevó a la ira. Él no estaba feliz. Es más, porque si tú miras el hebreo original, literalmente dice la Biblia que Dios ni miró la ofrenda. Ni la miró. O sea, lo que está diciendo es que el Señor no le agradó algo en lo que estuvo en la vida de Caín. Y claro, ese sentimiento de rechazo hace que en él está esa ira. Ahora, esa ira te lleva al enojo, y le decía que el enojo lleva a la amargura. Y esa amargura es parte de la depresión. Alguna vez hablamos aquí la diferencia entre ira, enojo y amargura. ¿Cuál es la ira? La ira es ese sentimiento involuntario. Entonces, de la ira yo no soy culpable porque es algo involuntario. Pero ¿qué es el enojo? Cuando yo mantengo esa ira, ¿verdad? ¿Y qué es la amargura? Cuando mantengo el enojo de tal manera que ahora se me vuelve en una amargura, que es una raíz que amarga mi corazón. Entonces, esa circunstancia que está viviendo Caín es una circunstancia de amargura, es una circunstancia de depresión. Bueno, pero no venimos aquí a cortarnos las venas, sino cómo el Señor trata. Y por eso esta es una clase maravillosa, porque cuando nos acercamos a una persona que esté viviendo eso, no nos vamos a acercar como psicólogos. ¿Por qué? Porque no somos psicólogos. Así que no vamos a llegar a decir, es que en la iglesia aprendí a ser psicólogo. No, perdón. No vamos a acercarnos como psicólogos. Tampoco nos vamos a acercar como sociólogos, a menos que aquí haya un sociólogo, ¿ok? Tampoco como electricistas para darles una luz. No, vamos a acercarnos con la palabra de Dios. Entonces, esto que vamos a hablar y este trabajo que vamos a hacer sobre el tema de la depresión, no nos vamos a acercar desde el punto de vista de la psicología ni la sociología, sino vamos a acercarnos con la palabra. Y nuestro modelo de cómo abordar a alguien con un problema de depresión, ¿quién es? El mejor de los modelos, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor trata con alguien que está viviendo una depresión. Y para eso quiero que vayamos a la primera parte, porque me encanta cómo arranca el versículo número 6. Dice el versículo, entonces Jehová, ¿qué dice? Dijo a Caín. Wow, mire, la primera cosa que Dios hace es ¿qué? Acercarse, hablarle. ¿Quién busca a quién? ¿Caín busca a Dios? No, es Dios el que le busca. Porque una persona cuando entra en depresión, lo primero que hace es aislarse. Lo primero que hace es que no quiere hablar con nadie. Y por eso Dios rompe el aislamiento. Dios rompe el silencio de Caín. Dios le está diciendo, mira, no está bueno que te aísles. No está bueno que simplemente te quedes con la amargura. Y es Dios el que le habla, el que se acerca. Yo sé que a veces lo normal es que cuando alguien está deprimido, pues esté simplemente como un punto aparte, como alejado de las personas, que busque sencillamente estar aislado. Y por eso me encanta ese Dios que le busca, ese Dios que se acerca, ese Dios que le habla. Déjame decirte algo, yo no sé qué momento estés viviendo. Yo no sé si has vivido una pérdida, yo no sé si has vivido un rechazo, yo no sé si has experimentado ese sentimiento que no es fácil. ¿Cuánto no hemos sido rechazados en la vida? Por favor.
sentimentalmente, laboralmente, socialmente. Estamos en un mundo que rechaza. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene una palabra para ti. Y yo sé que cuando te aíslas solo escuchas tus voces que te dicen: qué desgraciado, qué desgracia, qué vida tan terrible la que estoy viviendo, ¿cómo es posible? Nadie me quiere, todos me odian. Sí, esas tal vez serán tus palabras. Pero hay una palabra maravillosa y es la palabra que viene de parte de Dios. ¿Y qué nos va a ayudar a salir de esa depresión? No las palabras de las personas alrededor, no las palabras del vecino, del amigo, no son tus palabras, es la palabra de Dios. Así que en esos momentos de depresión, la primera palabra y más importante que tú y yo debemos escuchar es lo que Dios tiene para decirnos. Dios siempre tendrá una palabra para ti. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, qué bueno que a ese deprimido tú le digas: Dios tiene una palabra para ti. Tal vez has escuchado la voz de las circunstancias, tal vez has escuchado tu propia voz, pero ¿por qué no escuchas lo que Dios tiene para ti? Entonces, ver ese Dios que se acerca y ese Dios que le habla, es saber que no está solo, es saber que Dios está ahí, que Dios conoce la circunstancia y que quiere venir a hablar contigo. Primera cosa, Dios le habla. La segunda cosa, y me encanta porque dice el mismo verso 6 que Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, lo segundo que hace el Señor es no solamente se acerca, le habla, sino le pregunta. Le ayuda a que entienda su problema, a que analice las razones. Yo te pregunto, ¿será que Dios no sabía? Claro que sí. ¿Pero por qué Dios le pregunta? Porque a veces necesitamos analizar los porqués. ¿Cuáles son las razones? Y uno de los problemas que tenemos es que generalmente el deprimido siempre busca interpretar los hechos como víctima. Es que todos me odian, es que nadie me quiere, mejor me como un gusanito, le quito la... Ok, pero a veces estamos pensando que somos las víctimas de todo. Es que pobrecito yo, es que lástima de yo, es que no puede ser. Y a veces siempre nos vemos desde esa perspectiva de que somos las víctimas. Siempre todo opresivo tiende a victimizarse. Y cuando el Señor le dice: ¿por qué estás así?, le está diciendo: oye, revisa las razones. Porque a veces nosotros tenemos una manera equivocada de reaccionar a un problema. Y el Señor le está diciendo: esa manera que tú estás haciendo no es la correcta. Yo les decía que la diferencia entre la ira y el enojo es que la ira es algo involuntario, pero el enojo es algo voluntario. Y eso es algo que necesitamos reaccionar y reconocer. Que tal vez empezó con un rechazo y ese rechazo tal vez fue voluntario o involuntario. O sea, puede ser que fue culpa de los demás. Tú lo hiciste bien y alguien te rechazó. No sé, hiciste las cosas bien y pasó una circunstancia difícil, o ibas caminando y un auto te atropelló, el borracho era el otro, tú estabas bien, estabas haciendo lo correcto. Sin embargo, hay cosas de las cuales yo sí soy culpable, porque parecería que yo soy inocente de toda culpa. No, yo soy el bueno, todos los demás son los malos. Mire, necesitamos pensar en que hay mucha también responsabilidad nuestra, y hay cosas que debemos cambiar. Y hay cosas que debemos corregir. Sí, la ira en el momento es involuntaria, pero de tu enojo sí fue voluntario. De tu ira no eres culpable, pero el enojo sí. Por eso el Señor decía: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Resulta que de ese enojo voluntario, resulta que de esa amargura voluntaria, resulta que de esa depresión tú eres responsable. Y segundo, le estás dando lugar al diablo, al enemigo. Entonces, por eso es aprender a decirte: bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué Dios recibió la ofrenda de Abel? Muchos han dicho que el tema se trataba de que Caín llevó frutas podridas. Eso no es cierto. Caín llevó tal vez buenas frutas. ¿El tema dónde estaba? En su corazón. Pero a veces por nuestra rabia no entendemos que tal vez nosotros tenemos que cambiar. Y hay cosas en la vida que tenemos que corregir. Hay cosas en la vida que tenemos que hacer. Mire, cada circunstancia que vivamos son buenas oportunidades para aprender. Muchas personas están esperando que pase la pandemia. Oye, más importante que pase la pandemia es que yo aprenda lo que yo tengo que aprender. Es que yo cambie lo que tenga que cambiar como pastor, como padre, como esposo, como amigo, como hijo. No solamente hijo de Dios, sino hijo de mi familia. Hay cosas que yo necesito revisar.
Pero el depresivo no, él no es culpable de nada y por eso no acepta ninguna responsabilidad. Oye, si tu hogar se acabó, no solamente es culpa del sinvergüenza, de la sinvergüenza, no, qué cosas también yo hice mal. Porque si tú no corriges, estás condenado a repetirlas. Y por eso el Señor le dice, ayuda a pensar la situación, ayuda a entender. Sí, yo no soy responsable de la cara que tengo, pero sí soy responsable de la cara que pongo. Sí, tal vez hay circunstancias que se me salen de las manos. La persona, no sé, falleció o no sé, o me rechazaron el trabajo por un recorte personal. Sí, tal vez de eso no soy responsable, pero de cómo asuma esa situación, de cómo reacciona ante esa circunstancia, de eso sí soy responsable. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos entender bien los hechos. Y qué bueno entenderlos. Por eso dice la Biblia que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Entonces es importante entender los porqués. Y no solamente como víctima, sino también como responsable de esta situación. Porque según Caín, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Quién es el culpable? Abel, que le ganó la partida. Y el Señor le está diciendo, ¿por qué también no te revisas tú? ¿Cómo lo hiciste? No solamente lo que hiciste, sino cómo lo hiciste. Porque Dios, antes de ver nuestra ofrenda, ve nuestro corazón. Dice la Biblia que el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y si tú miras en el texto, dice la Biblia que Dios vio a Abel y a su ofrenda. A lo primero que Dios mira, ¿qué es? A nosotros, a nuestra vida, nuestro corazón. Dios no se impresiona del dinero que llevamos. Dios no se impresiona de las canciones que cantamos. Es un corazón contrito y humillado. Es más, el Señor dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no impresionamos a Dios con nuestras palabras. Dios espera ver la sinceridad de nuestro corazón. Y es lo que el Señor le está diciendo. Mira, ¿por qué no te revisas la forma como tú ofreciste la ofrenda? No solamente la ofrenda que diste, sino cómo la diste. Y yo creo que a veces necesitamos revisarnos. Cuando hemos pasado tal vez un despido, decir, bueno, ok, había recorte personal, está bien, no hay problema, pero ¿por qué no evalúo mi trabajo como empleado? ¿Por qué no evalúo mi actitud aún en el trabajo? Sí, se me acabó el hogar, ¿por qué no reviso qué cosas hice mal? ¿Qué cosas yo debo cambiar? Y yo creo que ahí, antes de entrar en depresión, qué bueno entrar en análisis de las razones, de los porqués. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ayuda, o el Señor lo que hace con Caín es ayudarle a entender bien su situación. Y no solamente verse como víctima, sino también verse como responsable y cómo asumir los compromisos y los cambios. Entonces lo primero que Dios hace es que acercarse a hablarle. Lo segundo, le pregunta, lo lleva a analizar, a que haga catarsis. Y no porque Dios no lo sepa, es porque Dios espera que nosotros nos desahoguemos, porque en esa catarsis vamos a encontrar también el problema, vamos a encontrar qué es lo que está pasando, ayudarnos a entender. Lo tercero es que, mire lo que el Señor le dice, el verso 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Lo tercero que Dios hace es que Dios le ofrece un camino de solución. ¿Y cómo es que el Señor le muestra un camino? Diciéndole, la primera parte me encanta, dice, si bien hicieres. La manera como vas a salir de esa situación es cuando empiezas a hacer las cosas correctas. Voy a poner un ejemplo. Yo les dije que la depresión también es una enfermedad, ya sea emocional o del alma, pero también es una enfermedad que trae sus consecuencias. Pero pongamos un ejemplo, y aquí está el doctor, qué bueno que está aquí en primera fila. Pero imagínate que alguien sufre de diabetes, ¿sí? Cuando te acercas con enfermedad de diabetes, ¿qué le dice el médico? Hay cosas que puede comer y hay cosas que son totalmente prohibidas. No dice, ay, qué bueno doctor que me dijo que tengo diabetes porque es que voy a tomarme una malteada aquí al lado y está deliciosa. ¿Qué le dice? Ni de riesgo, ¿ok? Y yo creo que ese es el gran problema del depresivo. Es que a veces no revisa que hay cosas que son más detonantes de esa depresión. Si tú quieres salir de la depresión, tienes que cambiar algunos hábitos, algunas actitudes. Tienes que empezar a hacer las cosas correctas. Por ejemplo, voy a poner algunas cosas y ustedes me dicen si es bueno o es malo. Para un depresivo, ¿es bueno estar solo? No. Primera cosa, ten cuidado con la soledad y cómo maneja la soledad. Segundo, ¿un depresivo debe escuchar a Darío Gómez? Cantante ranchera, así de música de despecho. Por favor. Y es lo que más hacemos. Nos aislamos
y prendemos ahí, me dejaste, me abandonaste, arrancha. Camila, que es para cortarse una de las venas. Por favor, eso no te va a ayudar. ¿Eso qué está haciendo? Ahondando más el problema. Es como apagar un fuego con gasolina, se incendia más. Entonces lo primero que tienes que notar es que hay cosas que no te van a ayudar, ¿sí? Entonces me voy a la cantina a beber. No, es que es para ahogar las penas. Por favor, por favor, eso no te va a ayudar, ni te resuelve el problema, y antes lo empeora. Entonces lo que está diciendo el Señor es: mire, tienes que empezar a hacer las cosas correctas. Tienes que empezar a entender que hay cosas que no son buenas para ti. Sí, por eso un doctor le dice: mire, estas son mis recomendaciones. Esta es la medicina que tienes que tomar. Tienes que dejar esto. Ten cuidado con la sal, ten cuidado con el azúcar. Bueno, ¿cuántos han tenido que hacer cambios alimenticios? Porque son importantes. Entonces, lo mismo, esta es como si fuera una enfermedad del alma. Entonces, por favor, si estás en ese momento de depresión, cuidado con la soledad. Cuidado con las cosas que escuchas. Mire, la palabra de Dios dice ahí en Santiago: si alguien está afligido, ore. ¿Sí? Después le dice: cante alabanzas. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción, ¿qué necesito? La presencia de Dios. ¿Estás afligido? Deja de estar escuchando a Darío Gómez y más bien está escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Deja de irte a hablar con esa comadre que está peor que tú y entre las dos cortan en las venas. No. Necesitas esa fortaleza de Dios. Entonces, hay cosas que, y no porque los dulces sean malos, bueno, sí son malos, pero moderadamente hay personas y hay cuerpos que los pueden tolerar fácilmente. Pero el tema es: si tú estás viendo una situación crónica, hay cosas que para ti deben estar prohibidas, de evitarlas. Entonces, pastor, la música del mundo es mala. Bueno, sí, ¿no? ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que estás escuchando, porque a veces lo único que ahonda es tu problema, tu soledad. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo oro y cuando adoro a Dios? Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando tú alabas al Señor, tu corazón se reconforta. Cuando tú buscas a Dios, entonces en vez de estar acongojado, en vez de estar deprimido, busca a Dios, que Él está ahí contigo. Si Dios se acercó a Caín, Dios también está cerca tuyo, porque de ahí ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice la Biblia que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Wow. Lo primero que tienes que decirle al deprimido es: deja de estarle echando gasolina a tu fuego y empieza a buscar la presencia de Dios sobre tu vida. Empieza a buscar esa gracia de Dios. Llénate de la alabanza, llénate de adoración. Y créame, tienes que hacer las cosas bien. Es más, estás deprimido, ve al día de la familia Camino de Vida. Wow, y llévete y juega y pasa la chévere. O sea, necesitas hacer las cosas correctas y abandonar las cosas que están mal. Entonces por eso dice: haz las cosas bien. Ahora, lo otro que le está diciendo es: mira, la otra solución no solamente es las cosas bien, sino que eso que hizo tu hermano no sea razón para deprimirte, sino motivación para que lo hagas mejor. Dice: si hicieres bien, serás ¿qué? Enaltecido. Lo que está diciendo el Señor es: mira, deja de vivir con la envidia. ¿Sabes qué? En Santander uno de los problemas más comunes es la envidia. Y somos tan envidiosos y egoístas que en eso nos diferenciamos de otras regiones de Colombia. Recuerdo que alguna vez un amigo fue a Medellín a hacer unas compras y me dijo: pastor, usted no sabe lo que pasó. Pero yo estaba asustado porque justo me fui al hueco, que es donde venden mucha mercancía de ropa, y él iba a comprar pues bastantica, pero él no conocía, era la primera vez, llegó simplemente por referencia. Entonces más se iba guiando, era por el GPS ahí del celular, y pudo llegar hasta uno de los lugares. Y él dijo: pues yo llegué a un almacén y solo pude comprar unas cosas, pero la mayoría de mi lista pues no estaba ahí. Y entonces me dio por preguntarle al Señor: oye, ¿dónde puedo comprar estas otras cosas que necesito? Y el Señor dijo: claro que sí, quiere que lo acompañe, usted no es de aquí, ¿verdad? Dijo: no sé, venga, le digo dónde lo consigue más barato. Oye, y se fue y negociaba, y llegaba donde el otro señor decía: mire, este es mi parce, este es mi pana, por favor dale buen precio. No, eso es más barato, dale buen precio, como si fuera para mí. Oye, y lo acompañó toda la mañana a todas las compras. Él estaba asustado, dijo: y aquí me van a robar. Ay, no, quiero me van a quitar. Y él dijo que todo el tiempo cogía las bolsitas y no hallaba qué hacer. Y al final decía: sí, no, deje así. Dijo: no, pero venga, más barato está allí. Y se iba y lo llevaba, y toda la mañana le ayudó a comprar toda la lista, porque fuera de eso, cogió la lista
Y hasta que no la completó, no terminó el día. Ay, ¿a qué hora me van a robar? Ay, me van a secuestrar. No, Dios mío. Y estaba todo asustado. Y lo ayudó hasta el taxi. Entonces él llegó al bus. Y cuando llegó a Bucaramanga, como llegó, porque todo el tiempo aún miraba en el taxi para atrás. No me estarán siguiendo, Dios mío. Este taxi será correcto, no será. Él fue el que me lo consiguió. Estaba con una paranoia terrible. Llega a Bucaramanga y recibe una llamada. Adivinen quién era. El que acaba de conocer. Amigo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Y él dijo, oye, pero si me acabas de conocer, gastaste una mañana, estás gastando llamadas. Porque en esa región son así. Aquí en Santander, si no me compra a mí, no le compra a nadie. Y le pregunto, oye, ¿dónde conseguiría esto? No sé, nunca he visto. ¿Por qué? Porque es envidia. ¿Sí pueden entender? Si no es para mí, no es para nadie. ¿Sí? Y esa es una tendencia muy santanderiana, que nos encanta que la competencia le vaya mal para que a mí me vaya mejor. Qué estupidez, qué estupidez. Si al otro le va bien, ¿por qué no aprendo de él? En vez de hablar mal de él, en vez de criticarme, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿y por qué no aprendo? ¿Sí? Porque más bien no me inspiro. A mí me encanta, yo soy de los que aprendo de aún de las personas que les va muy bien, que tienen miles de seguidores, no para predicar lo mismo, ni para hacer lo mismo, porque no soy así, pero sí yo les miro la postura, aún su manera de presentarse, su manera de hablar. Son cosas que uno va puliendo en la vida. Porque en vez de envidiar, mire, muchas veces he ido a mis pastores que ahora tienen iglesia grande y yo es como si fuera la mía y me celebro y me alegro. Oye, me alegra, qué chévere, me puedo tomar la foto, pero me encanta y celebro por ellos. Ahora, qué triste tomar la actitud de envidiar, de ser arrogante, de llenarte de rabia. No, más bien que seas inspirado. Él lo hizo bien, yo tengo que hacerlo mejor. Y yo sé, por eso el Señor le dijo, si tú lo haces bien, serás ¿qué? Enaltecido. Lo hiciste mal, aprende, pero levántate. No te quedes ahí postrado. Fracasaste en el negocio, levántate. Dios te va a dar un trabajo mejor, una empresa mejor. O sea, no te quedes ahí en el drama. No te quedes en la depresión, todos me odian, nada me quiere. No, que esta circunstancia sea una motivación para levantarte. Todos hemos vivido en la vida rechazo. Y recuerdo alguna vez que tomé una decisión difícil en el ministerio. Estaba empezando y estaba pastoreando una iglesia. Y de pronto me llega a mí una invitación de Bogotá a dirigir una misión, ser pastor, dirigir una misión. Pero una misión que no existía, solo estaba el edificio, la infraestructura y el dinero. Y de pronto entonces me dicen, oye, necesitamos a alguien como tú, un teólogo que nos ayude a organizar esto y te vamos a pagar tanto, te damos apartamento. Bueno, wow, cuando uno escucha eso uno dice, no, pues vamos, me arriesgo a hacerlo. Y llegué allí. Y cuando presenté mi carta de renuncia a la misión, oye, eso fue así como si lo hubiese insultado. No, eso me dijeron hasta que me iba a morir, que cómo es posible. Y llegó un pastor y me dijo, ¿sabes qué? Mientras yo esté vivo, nunca regresarás a la misión. Y yo, wow, qué pena. Yo pensé que le decían eso cuando uno se va para el mundo, ¿no? O cuando uno hace algo malo. Pero se supone que voy a seguir predicando, a hacer cosas más grandes, pero lo digo con una rabia. Y entonces, claro, yo me fui allá, trabajé un tiempo y hice mi trabajo, o sea, logré que les aprobara, les organicé estatutos, los principios teológicos, bueno, hice mi trabajo. Pero tristemente los dueños estaban más por el tema del dinero, entonces querían ir a ver resultados más económicos. Y yo dije, ese predicador sí no soy yo no soy ni de la prosperidad ni nada de eso. Es más, hablo es todo lo contrario. Entonces creo que no les sirvo, o sea, les sirvo para lo que ustedes necesitaban, que era como la base jurídica y teológica, pero lo otro creo que necesitan es otro perfil. Entonces yo mismo les dije, mira, no puedo seguir porque va en contra de mis principios, ¿ok? Y yo no solo está el tema del dinero, yo simplemente estoy para servir al Señor. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga, y bueno, dejé ahí. Y claro, me quedé sin nada, y más de uno se alegra cuando te va mal, ¿no? Y no me fue mal porque me fue mal, sino me fue mal porque ya di cuenta que no era lo que yo esperaba, ni era lo que me habían vendido. Entonces, claro, llegué sin nada a empezar de cero y fue difícil. Y la primera vez pues empezaron como ese tema de rechazo y ese tema de confrontación. Pero ¿sabes qué es lo lindo del Señor? Que Dios se encarga, y cuando tú haces las cosas bien, cuando las haces con excelencia, Dios te vuelve a colocar en alto. Y lo que algún día fue el rechazo, qué interesante, porque antes de haberme ido a la misión, yo simplemente era pastor autorizado. Ese es el nivel más bajo del pastorado.
Y cuando regresé, no solamente el Señor me permite regresar, sino me permite ascender y tener el título más alto, que es pastor ordenado o ser reverendo. Ese es como en el estatus más alto de un pastor. Y claro, esa es una ceremonia pues a nivel nacional y te condecoran. Y adivine qué persona fue la que me condecoró y la que en ese momento me abrazó. Justo el que me ha hecho: nunca volverás, nunca estarás acá. Y para él fue también significativo, porque llegó y yo no lo esperaba, pero se acercó a mí, me abrazó, me dijo: perdón, yo había menospreciado la gracia de Dios en tu vida, pero hoy para mí es un honor condecorarte como pastor reverendo, ordenado. Y fue una experiencia muy bonita. Pero mire, ese Dios que restaura. Si yo me lleno de rabia y voy a armar mi propia misión, no creo que era el sentido del Señor, pero el ver esa transformación, el ver que si tú haces las cosas bien, créame, Dios te va a colocar en alto. Y no solamente me colocó como ordenado, fui director de Educación Cristiana Nacional, ahora soy pastor zonal. Bueno, Dios va a hacer cosas grandes, porque cuando tú lo haces bien, Dios te promueve. No sé si me estoy explicando. Entonces, en vez de llenarte de amargura, más bien que eso te inspire a ser mejor. Cada vez que, no sé, cuando estoy viendo momentos difíciles o de crisis, la primera cosa que hago es encerrarme y decirle: Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que corregir? No solo es que se acabe esta pandemia, Señor, tengo que mejorar como pastor, como padre, como predicador, tengo que hacerlo mejor. Y cada día le digo al Señor: Señor, ayúdame a hacerlo con más excelencia, mejor para ti. Porque creo que es el llamado del Señor, que las circunstancias nos lleven a ser mejores. Sí, fracasé, la próxima empresa tiene que ser mejor. Si Dios me da un hogar, tiene que ser mejor que el anterior. Si Dios me da esto, tengo que ser mejor padre. O sea, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Dios le está diciendo eso a Caín: Caín, yo quiero darte una nueva oportunidad. Hazles mejor y serás ¿qué? Enaltecido. Entonces, primera cosa que Dios hace, se acerca, le habla. La segunda, le pregunta. La tercera, le muestra un camino. Haz las cosas bien. La cuarta cosa, y esta es importante, es que Dios no solo le muestra que va a hacer las cosas bien, sino también le advierte. ¿Qué le dice? Y si no hicieres bien, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta. ¿Sabes? Cuando tú abordas a alguien con depresión, no solamente debes motivarle a revisar su vida, a mejorar, sino también tienes que advertirle. ¿Por qué? Porque una persona que está en depresión baja sus niveles de valores y cree que tiene el derecho a hacer las cosas que no son correctas. Y por eso el Señor dice: el pecado está a la puerta. ¿Qué lleva a un hermano a matar al otro? Porque un día se levantó y dijo: ay, vamos a jugar venados y cazadores solamente con pistolas de verdad. Ay, sí, vamos a jugar a la lleva, pero con machete. No es la lleva, sino la llevaba. ¿Sí? ¿Qué lo lleva a matarlo? ¿Por qué se sintió el derecho o por qué se sintió que tenía el derecho para acabar con su hermano? ¿Por qué? Por la depresión. Cuando tú estás en depresión, estás tentado a hacer lo que nunca antes habías hecho. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que te dicen el venado. Sufriste la traición de la persona que siempre compartí contigo. ¿Eso genera felicidad? ¿Genera qué? Rabia, segundo, ira, segundo, enojo, amargura, depresión. Ahora, con el paso del tiempo, ¿en qué piensas? Que un clavo saca otro clavo. Entonces empiezas ¿a qué? A hacer cosas incorrectas. Y tal vez empiezas a dar lugar a esas charlas que no deberían dar lugar, a tener contacto con esas personas que sabes que no te van a llevar nada bueno. Y vas a terminar pecando igual que esa persona o peor. Porque crees tener el derecho. Crees que está justificado por lo que te pasó. Eso que me pasó me da el derecho, como Caín, de matar, de fornicar, de adulterar, de hacer las cosas no correctas. Porque cuando entramos en depresión, nuestros valores de moral bajan y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y por eso el Señor le dice: cuidado, porque en este momento el pecado está ahí a la puerta. A la puerta. ¿Qué es una puerta? ¿Para qué sirve una puerta? No solamente para entrar y salir, no solo para que no entren. ¿Qué es una puerta? Una decisión. Tú decides quién entra y quién no entra. ¿Tú puedes decidir en un hueco? No. En un hueco todo el mundo entra. En un muro
nadie entra, ¿sí? A menos que lo saltes. Pero tú no decides ni en un hueco ni en un muro. En una puerta, tú sí decides quién entra y quién no entra. Y por eso el Señor le está diciendo a Caín: Caín, ten cuidado, porque en estos momentos es cuando más vulnerable estás al pecado. Más vulnerable estar a hacer las cosas equivocadas, las cosas estúpidas. Más de uno ha dicho: pastor, pues tengo derecho en beberme hasta el agua del florero y me bebí tu recuerdo. Tengo derecho a fumarme hasta el pasto de la casa. Tengo derecho porque estoy deprimido. No, no tienes derecho. Tu depresión no es justificación. No es que en el infierno hay un VIP para los que llegaron ahí por la depresión. No. El Señor le está advirtiendo: si no controlas tu depresión, si tú no tienes cuidado de esas emociones, si no las manejas correctamente, el pecado te está esperando. ¿Cuántas personas hemos pensado hacer cosas malas justamente por la depresión? Y yo lo voy a hacer, y le voy a estallar la llanta, y voy a hacerle esto, que parezca un accidente. ¿Cuánto hemos pensado eso? En llamar a Pablo Escobar, que lo anote ahí en la libretica, que le hagan la vuelta. O sea, ¿cuánto hemos pensado? Y le cierro el carro y le hago. ¿Cuántas veces no hemos pensado? ¿En qué momento lo pensamos? ¿Cuando estamos adorando al Señor? Cuando estamos aquí en la iglesia: ay, sí, pastor, a mi vecino le voy a echar basura mañana. Amén, gloria a Dios, aleluya. No. ¿Cuándo pensamos en hacer esas cosas que no están bien? ¿Cuándo los pensamos? ¿Cuando estamos en qué? Depresivos, ya sea solos, amargados, angustiados. Entonces se nos ocurre todas las cosas malas. Y a tu mente llega el pensamiento: suicídate o suicídalo. Uno de los dos, ¿ok? O acaba con su vida. Señor, te lo llevo, te lo mando. O sea, es en esa depresión donde yo pienso lo peor. El Señor está diciendo: ten cuidado, porque si no tratas bien esta depresión, vas a conducirte al pecado. Ahora, ¿qué es lo lindo de la palabra? Génesis 4 nos habla de una puerta y que el pecado está a la puerta. ¿Sabes? Cuando tú miras toda la palabra, llegas a Apocalipsis y el capítulo 3, verso 21, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Lo que Dios le está diciendo es que, mire, en estos momentos tú tienes dos opciones: o le abres la puerta al pecado, o le abres la puerta a Cristo, o le abres la puerta a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Entonces el tema de la depresión es: ¿a quién le estás abriendo la puerta? Por eso Santiago dice: si alguien está afligido, no busque pecar, no busque el trago, no busque las drogas. Dice: ore. Abre la puerta a la presencia de Dios. Permita que el Señor entre en tu vida. Permita que el Señor ordene tu casa. Permita que el Señor ordene tu vida. Necesitas abrir la puerta correcta. Entonces, estás deprimido. Oye, esa del pecado, tráncala, quémala, vuélvela un muro y ábrele la puerta a Cristo. Y permite que el Señor llene tu vida. Sí. Te lo estoy diciendo yo sé qué es la decepción. Yo sé qué es cuando te fallan, claro que lo sé. Y lo que duele. Y el enemigo está diciendo: por bobo, por estúpido, cuántas oportunidades no tuviste y no lo hiciste. Van a llegar esos ataques del enemigo a decirte: tienes derecho de vengarte, tienes derecho de ser un desgraciado. Y qué bueno que tú rechaces la palabra del enemigo y recibas la palabra de Dios, donde Dios está aquí para sanarte, para salvarte. Así que si estás viviendo momentos de depresión, ten cuidado, porque una depresión puede sacar lo peor de ti. Y fue esta depresión lo que sacó lo peor de la humanidad: que un hermano acabe con la vida de su prójimo, de su hermano. Entonces, ¿de dónde salió eso? De una depresión mal manejada. Entonces, 4 cosas que hace el Señor. Primero, se acerca, le habla. Segunda, le pregunta, le invita a que analice las razones en qué cosas fuiste culpable y entender que tal vez debes cambiar en la actitud, que tú no eres responsable de la circunstancia, pero sí eres responsable de la actitud que pones. De ese enojo tú eres 100% responsable. Por eso el Señor dijo que el que se enoja es culpable. No, ay, pobrecito, es que lo ofendieron. No, es culpable tanto como el homicida. Eres culpable. ¿Ok? La tercera cosa que el Señor hace, ¿cuál es?
Muy bien, empieza a hacer las cosas correctas. Si quiere, escriba, esto no. Sí, uno puede estar solo. Dije, bueno, hay momentos que la soledad es importante, pero la depresión, ten cuidado, la soledad no siempre te va a ayudar. Así que tal vez puedas estar solo de las personas, pero estar ahí en la presencia de Dios. Tal vez si vas a estar solo es para estar más cerca del Señor, para orar. Y lo otro, pon alabanza, no pon nada de música de despecho. Toma las decisiones correctas, ¿ok? Involúcrate, intégrate, llénate del Señor. La cuarta que aprendimos, ¿cuál es? Ten cuidado, ten cuidado. En el momento que estás en depresión es el momento más peligroso de tu vida, donde tal vez puedas tomar las peores locuras, las peores decisiones y no hay justificación. Es que a mí me fallaron, entonces yo también fallé, para que chupe. No. Porque eso pasa como el amargado. ¿Sabes qué? Como se describe el amargado. El amargado es aquel que se toma el veneno esperando que el otro se muera, que el desgraciado, que la desgraciada se muera, y toma más veneno para que se muera más. No. El que te estás matando eres tú. El que te estás destruyendo eres tú. Si tú estás pecando, adivine la condenación para quién es. Para ti. Tú no puedes decir al Señor, Señor, es que me la hicieron y tocó pecar, pastor. Tocó pecar. No. El pecado siempre será una decisión. Sí, está vulnerable. Nadie en la presencia de Dios está pensando en pecar. Nadie mientras alaba al Señor está pensando en pecar. ¿Dónde pensamos en pecar? Cuando nos sentimos deprimidos, cuando nuestra moral está muy bajita y creemos tener el derecho o el permiso para hacerlo. Ahora, déme pensar en algo más en este punto. ¿Por qué Caín pensó en matar a Abel? Recuerda, el pecado está a la puerta. ¿Pero por qué pensó en eso, en matar a su hermano? ¿Qué lo llevó a eso? Ya entendemos que lo llevó la depresión, una ira no manejada. La ira se volvió enojo, el enojo se volvió amargura y la amargura condujo la depresión. La pregunta es ¿por qué? Para Caín, ¿quién era el culpable de esa situación? Abel. Bueno, Dios le demuestra que el problema no era su hermano, el problema ¿quién era? Él. Pero en el razonamiento de Caín, porque recuerden, eso lo llevó a que lo matara, ¿a quién está viendo como culpable? A Dios. Solo que uno, ¿cómo mata a Dios? Entonces, si yo tengo rabia con Dios, ¿qué hago? Todo lo que a Dios no le agrada. Y es el problema de la depresión, que hay gente que cree que Dios es culpable. Dios, ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Qué hiciste? Y entonces, claro, como yo estoy en rabia con Dios, pues no le puedo pegar un puño, no le puedo hacer nada malo. No, pues ¿qué hago? Todo lo contrario. Señor, ¿tú amas a Él? ¿Él es tu favorito? Detrás de asesinar a su hermano, ¿de quién se está buscando vengar? De Dios. Mire que no mata al papá, no mata a la mamá, no mata a los demás. Mata justamente ¿a quién? Al que Dios había amado, al que Dios había mostrado su gracia y su misericordia. Entonces, detrás hay una motivación de ¿qué? Señor, pues, ¿ese es tu favorito? Pues mira cómo quedó tu favorito. Ahora nadie será tu favorito. Detrás hay una ira contra Dios. Contra Dios. Y por eso, ese sentimiento de vengarte de Dios es lo que lleva a muchas personas a pecar contra Dios. Señor, no protegiste mi hogar, pues ahora ni asisto a culto, ¿no? Ni sigo a ese pastor, ni veo sus videos, ni los comparto, ni le digo me gusta, ni me suscribo. Pero a veces creemos que es una manera de vengarnos contra Dios porque Dios no hizo lo que yo quería. Eso es como cuando llega el niño, le dice a la mamá todo bravo, entonces no como. Por favor, ¿a quién al final está perjudicando? Uno mismo. El niño que no come, al final ¿quién termina afectado? El niño. Pero el niño cree, no como, y cree que la mamá se va a morir de hambre. O sea, el que te vas a morir de hambre eres tú. ¿Sí me hago entender? Si tú pecas, ¿eso a quién le va a afectar? A ti. Si tú te alejas de Dios, ¿eso a quién le va a afectar? A ti. Por eso, ten cuidado con las decisiones. Ten cuidado con las puertas que están ahí a la puerta. Y cuando te acercas a alguien que está viendo, tienes que decirle también como el Señor, ten cuidado. Pero la última cosa que hace el Señor, dice el verso 7, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Wow. Lo último que el Señor le da, ¿qué es? Ánimo. Le está diciendo, mire Caín, si tú haces las cosas bien, si tú abres la puerta correcta, créame,
tú vas a superar esta situación. Y no solo superarla, vas a dominar la situación. Al final es una palabra de ánimo. El Señor le dice: no, hermano, estás desgraciado, es que en una depresión eso no hay nada que hacer. No, mejor muérase. Como el tipo que llega al médico y le dice: doctor, ¿cuánto me queda de vida? Y el doctor dice: 10, 9, 8, 7. Ok, como que no hay nada que hacer. Ya aquí, hasta aquí llegamos. Freaking mortis. No, la última palabra de Dios, ¿qué es? Ánimo, tú te puedes levantar. No importa si te rechazaron, no importa si te dejaron, Dios te va a levantar, porque Dios es poderoso. Que allí donde fracasaste vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez antes fue la vergüenza, tal vez antes fue la acabose, pero Dios te va a levantar y va a pasar de la vergüenza a ser instrumento de la gloria. Y yo le doy gracias a Dios. Como le dije cuando viví esa situación y escuché las palabras de pastor: nunca volverás. Su ministerio llegó hasta aquí. Por un momento pensé: ¿y qué tal si es verdad? Pero qué bueno que Dios siempre tiene una palabra de esperanza. Es que yo ni he empezado contigo, es que cosas más grandes, a nuevas alturas quiero llevarte. Tal vez haya gente que te diga: te tiraste la vida, no hay nada que hacer, te equivocaste. En Dios siempre hay esperanza. Y Dios te está diciendo: de esta te vas a levantar, de esta te vas no solamente a levantar, sino vas a crecer. No solamente a crecer, sino vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios te va a poner en alto. Por eso la última palabra no puede ser: no hay nada que hacer, hermano, sí, vámonos a tomar. No, es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Y que Dios te ha hecho más que vencedor. Por eso levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. El Señor nunca te dejará, nunca te abandonará. Entonces no te quedes en la depresión. Y si te acercas a alguien que está con depresión, no te quedes ahí. El Señor está aquí para levantarte. El Señor está aquí para hacerte un más que vencedor. Un ejemplo de eso es Moisés. ¿Recuerdan? Cuando el Señor le llamó a Moisés, Moisés había fracasado, había matado a un egipcio, y ahí quedaron sus sueños. Tanto que cuando el Señor lo llama y le dice: ve a Egipto para liberar a mi pueblo, ¿qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? O sea, él estaba también en un momento de depresión, de sentir que no valía nada. Y el Señor, ¿qué le dice? Sos grande, sos fenómeno. ¿Qué le dice el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Qué bueno saber que Dios va a estar contigo para ponerte en alto. Mire, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien y fracasó. Después pasó 40 años deprimido, creyendo que no era nadie. Y los últimos 40 años la pasó viviendo cómo Dios puede usar a un don nadie. A alguien que estaba ya abandonado, en el fracaso absoluto, apacentando ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Y cómo Dios lo levanta y se convierte en uno de los grandes referentes de la historia del pueblo de Dios. Ese es ese Dios que nos levanta del muladar, del lobo cenagoso, que nos levanta de la caída más profunda, de la ruina más profunda, y muestra a través de nosotros su gloria. Dice la Biblia que el Señor escogió aún de lo menospreciado, de lo vil, de lo desechado, para ponernos en alto. Entonces yo no sé qué circunstancia estás viviendo, o si tal vez tenga que acercarse a alguien que está viviendo una circunstancia difícil. Qué bueno que le des una palabra. Dios te puede levantar y Dios puede glorificarse en tu vida y en esta situación. Amén. Regáleme unos minutos más para cerrar con esto. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios se acercó a Caín? ¿Qué buscaba el Señor? ¿Qué buscaba Dios al acercarse a Caín? ¿Cuál era su propósito? Que mandara al mal camino, que cerrara la puerta equivocada, que más bien inspirarlo a ser mejor, y que la próxima vez que fuera una ofrenda, la mejor fuera la de Caín, y el Señor lo hubiese enaltecido. Sin embargo, ¿así termina la historia? La historia termina con un Caín que aprende: Señor, gracias, tan lindo, hermoso, no, maravilloso. Y entonces se busca la mejor ofrenda, y no le da una oveja, le da 2. Señor, ¿quieres ovejas? Pues todas las ovejas que quieres. ¿Vemos a un Caín esforzándose por ser mejor? No. Vemos a un Caín abriendo la puerta al pecado y matando a su hermano. Mire, esta es la primera historia de depresión, es la primera historia de consejería y es la primera historia de fracaso. A veces uno cree ser mejor que Dios, ¿no? Y uno cree que uno puede resolver el problema de alguien. Y a veces uno se da duro porque alguien te busca un consejo y lo busca porque cree que uno sabe. Y la segunda
cree que uno de verdad lo va a ayudar. Y yo te digo algo, al final todos somos limitados. Y me encanta porque este pasaje pudo no haber estado en la Biblia, o sea, el Señor lo obviado. Y resulta que Caín mató a su hermano. Y evitamos la charla del Señor y la cosa. Porque uno diría, Señor, ¿cómo te expones al primer fracaso? No solamente fracasó en el tema del hombre y la mujer, ¿sí? El primer hombre y la primera mujer, el Adán, sino que ahora hablas con Caín y en vez de hacer lo correcto, mire, ¿qué le dijo Dios a Adán? No comas. ¿Y qué pasó? Comió. Le dice a Caín, ten cuidado, puedes matar. Mató. O sea, uno diría, Señor, ¿y qué pasa si yo le estoy evangelizando a alguien? Imagínate que si alguien se acerca conmigo, me habla, quiero suicidarme, entonces te le da el consejo, le da palabra, al final cantan, alaban al Señor, y entonces te vas feliz a la casa. Ay, Señor, ya salvé un alma, gloria al Señor. Y llega a la casa y te llaman, ahí viene, el que acabaste de aconsejar se murió, se quitó la vida. ¿Cómo quedas tú? Y fuera eso te dicen, y con el último que habló fue contigo. Así que está aquí la policía preguntando, ¿de qué le dijiste? ¿Cuál fue el consejo? Imagínate. Los de las tendencias suicidas, la próxima, ok, la próxima. Mire, nadie puede asegurar el éxito. Si Dios mismo, que es el mejor consejero, eso no fue garantía para que Caín hiciera lo correcto. Tú no eres Dios. El único que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero aún así, si hay un corazón endurecido, Dios nunca va a forzarte. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Es una decisión. Entonces tú decides, pero yo no puedo obligar. Yo no puedo llegar a que alguien que entró a mi oficina a pedir consejo, yo le cambié el chip y de ese hogar terrible ahora sí va a tener un hogar de los Teletubbies, abajo otra vez te quiero yo, tú a mí. No, o sea, eso no te lo garantiza nadie. Yo te puedo dar el mejor consejo, y no lo hagas, no te metas en la droga, ten cuidado con ese camino. Ese camino no te va a llevar a nada bueno. Y saliendo de aquí, ahí lo hace. Y a veces ese orgullo de los psicólogos, aún de los pastores, que con una oración, ya con eso quedó perfecto. Mire, recuerda que Jesús llegó a su tierra y no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Y Jesús mismo, que hizo milagros maravillosos en su propia tierra, dice la Biblia, y no pudo. ¿Por qué? Porque Dios nunca obliga. Entonces tú puedes dar el mejor consejo. Tú puedes decirle, oye, ven a la iglesia. Y puedes estar con él y decir, pastor, no, fracasé como pastor, no, yo no sigo esa palabra. Yo por hacerle caso al pastor dice que dar consejo, y mire, ese desgraciado la embarró, fue peor. Tranquilo. No por el hecho de que fracases. ¿Qué hizo el Señor? Entonces nunca más vuelvo a hablar con los humanos, porque es gente rebelde. Yo ni les digo nada. ¿Sabes qué? Hagan lo que quieren. ¿Sabes qué es lo lindo? Que el Señor sigue hablando, que el Señor sigue acercándose. Es más, después de que mató, otra vez le habló. Pero esa es otra predicación, ¿ok? Ya no puedo ir hasta por allá. Otra vez tú ves a Dios buscándote. Entonces, el hecho que yo les diga, vaya y predícale a su vecino, no garantiza que dentro de 15 días ya esté aquí, que el día de la familia Camino de Vida ya esté con nosotros, y mejor dicho, más evangélico que un sobrediezmo. No. Eso no lo garantiza. Primero, solo tú das la parte. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Y si Dios mismo, que es el mejor consejero, por favor, si te pones a escoger, ¿con quién recibo el consejo? ¿Del psicólogo? ¿Del sociólogo? ¿Del electricista por el tema de la luz? ¿Del pastor? Si dicen, no, Dios te lo quiere dar, ¿tú qué prefieres? A Dios. El mejor de los consejeros, el mejor, por encima de cualquier psicólogo. Y si Dios mismo, que fue el consejero, no garantizó que Caín hiciera lo correcto, y eso que las palabras de Dios fueron las correctas, pero la actitud de Caín no fue la correcta, quiere decir que, hermano, relájate, solo haz tu parte, porque al final tú solamente dices, Señor, yo hice mi trabajo, yo le advertí, yo seguí los 5 puntos del pastor. Primero, le dije, Dios tiene una palabra para ti. Segunda, ¿qué te pasa? Revisa tu vida, cuáles fueron las razones, qué cosas tienes que corregir. Tercera, haz las cosas bien, o sea, si bien hicieres, vas a ser enaltecido, o sea, ese es el camino. Cuarto, ten cuidado con el pecado, cierra esa puerta, échale candado, dígale, no, aléjate de los cuchillos, de las navajas, por favor. Eso nada de la soledad. Si vas a estar solo es porque estás con el Señor, pero el resto,
Busca congregarte, busca estar en compañía, busca cantar al Señor, adorar al Señor. Mejor dicho, Darío Gómez allá no puede ni entrar en el nombre del Señor, ¿ok? Pero eso sí, toda la alabanza que tú quieras, adora, exalta el nombre del Señor. Predicaciones del pastor, ve todas las que quieres, mejor dicho, tu lista de reproducción. Qué bueno que tú te llenes de la presencia de Dios, que la gracia de Dios siempre esté sobre tu vida. Que entendamos que es la obra del Señor. Simplemente comparte, que Dios se encargará de que esa palabra que tú diste no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito de Dios.